Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo les respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha, y cuando llegue la cosecha diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece vendrá a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola: el reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harinas, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los cuidadores, los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado, y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como en el sol en el reino de mi Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos, queridos hermanos y hermanas. Saludos. Hoy celebramos el
16º domingo del tiempo ordinario, ciclo A, día 19 de junio del año 2026. Y la frase de este día de hoy es misericordia o justicia. Así es, misericordia o justicia. Y vamos a iniciar nuestra reflexión de hoy de acuerdo a la liturgia que nos presenta nuestra Santa y Madre Iglesia Católica. Queridos hermanos y hermanas, en el Evangelio de este domingo de Mateo capítulo 13, versículos del 24 al 43, continúa el evangelista Mateo exponiéndonos otras parábolas de Jesús. Recordemos que el domingo pasado tuvimos la parábola del sembrador. Un sembrador salió a sembrar y la semilla cayó en terreno fértil, pedregoso, etcétera, etcétera. Este domingo nos presenta tres parábolas. La del grano de mostaza, la de la levadura en la masa y la del trigo y la cizaña. Esta última, el evangelista le da más espacio y más importancia, ya que nos relata la explicación que el Señor da sobre el trigo y la cizaña. Así de sencillo. Por consiguiente, hermanos y hermanas, sembrar cizaña significa para nosotros poner enemistad o hacer daño a otro. Siempre escuchamos, esa persona es como una cizaña, ese hombre es como una cizaña, esa mujer es como una cizaña, vive metiendo chisme, vive dañándole la mentalidad a la gente. Y esta expresión ciertamente viene de la parábola de el Señor sobre el trigo y la cizaña que acabamos de proclamar en esta meditación. Jesús cuenta en esta parábola que después de haber sembrado trigo en su campo, llegó el enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Pero el dueño decidió no arrancar la cizaña, sino dejar crecer juntas la buena y la mala hierba, para separarlas en el momento de la cosecha. Al final, quemaría la cizaña y almacenaría el trigo en su granero. Así nos cuenta la lectura del Santo Evangelio. Y Jesús explica la parábola a sus discípulos. Y ellos le pidieron, Señor, explícanos la parábola del trigo y la cizaña. Por supuesto, Él mismo es el sembrador. Él es el dueño de la siembra. El campo, así le explica, es el mundo. La buena semilla, la que da trigo, son los ciudadanos del reino de Dios. El granero es el reino de los cielos. La cizaña o la mala hierba son los partidarios de su enemigo, del maligno. El horno ardiente es el infierno. Y nos dice, el enemigo que la siembra es el diablo. Dice textualmente el Señor, la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Así les explica sencillamente a los discípulos, a los apóstoles, esta parábola, y también nos las explica a cada uno de nosotros. Y continúa el Señor diciendo, y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen
de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados y los arrojen en el horno encendido. Y recalca, allí será el llanto y la desesperación. Dios libre a uno. Y de los ciudadanos del reino de Dios dice lo siguiente: entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Brillarán como el sol en el reino de su Padre, los justos. La explicación no puede ser más clara de ahí, hermanos y hermanas. El Señor nos habla de su justicia cuando llegue el fin del mundo. Justicia divina y fin del mundo. Son de las cosas que no nos gusta oír. Son cosas que nos pueden causar temor, nos dan miedo, por eso preferimos no pensar en ellas. Las descartamos, pues. Nos gusta oír misericordia, pero no de justicia. Estamos aún a tiempo, hermanos y hermanas, de crecer juntos a la ceniza, a la cizaña. Con esta parábola Jesucristo quiere resaltar que Él siempre está esperando la conversión de los que están en el enemigo, con el enemigo. En eso consiste su misericordia, esperar. Él siempre está. Si alguno está a la puerta, toca mi puerta y yo le abriré, entraré con él y me sentaré con él. Ahora tenemos oportunidad de acogernos a la misericordia sin límites que Dios nos brinda a cada uno de nosotros. Pero cuando nos llegue el final, bien por la propia muerte o porque sobrevenga el fin del mundo, tendremos que acogernos a la justicia divina, sin lugar a duda. Los que siguen a Dios brillarán como el sol en su reino, nos dice el Señor. Los que siguen al maligno serán arrojados al horno encendido. La parábola y la explicación del Señor son muy claras. El que tenga oídos, que oiga. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano y amigo en Cristo Jesús, su diácono Daniel Corniel Tejada, que como cada domingo llega a todos ustedes a través de esta meditación. Si te gustó esta meditación, dale like, dale a me gusta, suscríbete a este canal y así y cada domingo te estará llegando un mensaje de salvación y de liberación. Recuerda que si comparte este evangelio y esta meditación con tus contactos, estarás contribuyendo a la evangelización y a la conversión de un pecador. Recibe un beso y un abrazo en el amor de Cristo resucitado y será hasta el próximo domingo que, si Dios y ustedes lo permiten, nos encontraremos en un espacio similar. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y cada uno de los miembros de su familia y permanezca para siempre. Que así sea. Trigo y cizaña en el campo sembrados, trigo y cizaña que juntos crecieron. El trigo se pondrá en el granero y
a quemarse en el fuego. Maestro, acláranos lo que acabas de decir. El Señor les explicó esta parábola. Es el Hijo de Dios el que siembra el buen grano que es la gente. Y el mundo es el campo donde el buen grano se sembró. Trigo y cizaña en el campo sembrados. Trigo y cizaña que juntos crecieron. El trigo se pondrá en el granero y la cizaña quemarse en el fuego. El trigo se pondrá en el granero y la cizaña quemarse en el fuego. La cizaña es la gente que del maligno son. Cuando llegó la noche, fue y sembró su cizaña. Cuando se formaron las espigas, la cizaña apareció. Y juntos crecieron, se les separó al final. Trigo y cizaña en el campo sembrado. Trigo y cizaña que juntos crecieron. El trigo se pondrá en el granero y la cizaña quemarse en el fuego. El trigo se pondrá en el granero y la cizaña quemarse en el fuego. La cosecha representa de este mundo el final. Los que son segadores son ángeles del Señor. Ellos prepararán las gavillas de cizaña y las quemarán. Luego cortan el trigo y en el granero se almacenará. Trigo y cizaña en el campo sembrados. Trigo y cizaña que juntos crecieron. El trigo se pondrá en el granero y la cizaña quemarse en el fuego.